Bienvenidos, es hora de vivir pura experiencia deportiva. Ok, amigos, pues bueno, vamos a iniciar presentando. Les quiero comentar que está con nosotros dentro de este panel, pero sin su presencia física el día de hoy, Héctor Icaza. Pero es que Héctor Icaza está por Asia haciendo una labor muy, pero muy importante, que es la de estar presentando trabajos para que la educación física sea reconocida como una ciencia. Así es que saludos hasta Asia al doctor Icaza, que pronto se va a incorporar con nosotros. Y bueno, pues también les quiero comentar que está con nosotros como analista deportivo el profesor Hildaberto Jandete. Hildaberto Jandete con muchísima, muchísima experiencia en la organización de eventos deportivos, participando con mucha gente de este medio. También está Paco Barón, comentarista, principalmente de televisión, un ferviente amor que le tiene al deporte y que nos estará platicando de muchísimos, muchísimos deportes. Y también está con nosotros el doctor en educación física, Francisco Bermejo, quien además, para iniciar el programa del día de hoy, nos tiene una semblanza de una muy importante deportista para México, que un ícono en el deporte de nuestro país, que recientemente falleció. Adelante, Fran. Sí, muchas gracias. Es para mí un verdadero honor el poder hacer algunos comentarios referente a la profesora Mercedes Román Casillas. Ella tuvo un trabajo en el mundo del deporte muy interesante. Ella nace como una deportista. Ella nace en España y al poco tiempo se viene a vivir a México. A partir de los 7 años empieza a radicar en el país, y su padre era un ferviente deportista. Entonces siempre le dio pie y introducción a que hiciera nuevos experimentos deportivos en el sentido de conocer algunos deportes. El deporte de su pasión fue el voleibol. Empieza ella practicándolo a muy temprana edad, y donde empieza a destacar sobre todo por una gran fuerza explosiva que ella tenía. En muchas ocasiones era recordada porque saltaba mucho, y tuvo una coincidencia porque en alguno de esos partidos coincidió que estaban presentes dos entrenadores, Gabriel Kerebetiu y Stanislav Poburka, que en esos entonces estaban como buscando talentos o tratando de hacer que se promoviera más la actividad deportiva, con la intención, porque ya se tenía el compromiso de que México 68 iba a ser la Olimpiada. Entonces ellos fueron traídos al país antes de eso, y se dieron cuenta de las grandes características que tenía Meche Román en ese mundo del voleibol. Por lo cual hablan con ella y le hacen el comentario que sería muy prudente que se probara en algunas otras variantes deportivas. Ellos proponían que empezaran el atletismo, cosa que fue aceptada por Meche y apoyada por su papá como buen ferviente deportista. Y pues no hubo sorpresa para muchos el hecho de que empezó a destacar prácticamente inmediatamente. Ella empieza esta práctica de salto de longitud, y empieza a tener una serie de actividades donde la velocidad que ella tiene se ve plasmada en las pistas, y de alguna forma ella se gana a muy temprano tiempo el poder ser considerada, porque había en esos entonces no practicaban tan abiertamente el género femenino. La práctica deportiva no siempre era muy bien vista en las familias, o no siempre eran iniciados en ese. El punto es que
ella empieza a destacar y es aparte considerada dentro de la terna como para encender el fuego olímpico. Al final de cuentas no fue la elegida, pero ella fue de las deportistas más destacadas y que toda la afición la siguió en esas pruebas olímpicas. Donde ella participa y participa en 4 por 100 y participa en salto de longitud, salto de altura, sí, haciendo un papel decoroso. No le alcanzó para sacar medalla, y se puede entender al tiempo porque tuvo menos tiempo de preparación y siempre fue una persona que se destacó y estuvo presente en todas las pruebas de atletismo. Más adelante ella se convirtió después de ser atleta, en entrenadora y juez internacional en el mundo del atletismo, muy reconocida por todo el medio deportivo, particularmente en esa disciplina que es el atletismo, pero al mismo tiempo empieza a trabajar en forma en paralela y más adelante en la universidad, que pues de alguna manera ahí empieza a hacer sus prácticas deportivas en primera instancia. Después está en el CREA, llega al Seguro Social, llega a ocupar algunos cargos en la CONADE, en organización de eventos, en todo lo que implica el mundo del atletismo. Siempre fue una persona muy trabajadora, a veces con un genio fuerte y firme, que nos costaba trabajo a muchos de nosotros que éramos sus compañeros de trabajo el seguirle paso o a veces ella tenía una visión que frecuentemente ponía como base la parte técnica de lo que estuviéramos hablando y eso nos daba argumentos y enseñanzas a muchas de las personas que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos. Ella, lamentablemente se nos adelantó y pues descanse en paz, Mercedes Román. Es cuanto, Muchas, sí, muchas gracias, Fran. Oye, fíjate que yo recuerdo, Fran, una anécdota sí. con una entrevista que le hizo José Ramón Fernández a Meche Román. Meche Román durante muchos años fue una extraordinaria corredora y seguía ganando campeonatos y, por ende, representaciones nacionales. Y un día le dijo José Ramón, oiga, pues usted cumple y cumple años y sigue activa. ¿Cuándo va a dejar el atletismo? Y Mercedes nada más le dijo, cuando me ganen. Era muy de Meche ese tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad es que ella tenía razón. Entonces Claro, ella por era mejor, supuesto. pues, ¿no? Y sí, o sea, de verdad, para trabajar con ella no era fácil, era muy exigente, pero muy puntual y te enseñaba muy bien. Entonces, a muchos de los que tuvimos la oportunidad de a muy temprana edad de conocerla y trabajar con ella, pues nos permitió de alguna manera aprender cosas, ¿no? Fue siempre muy amable, siempre que llegué con alguna pregunta, generalmente tuve una respuesta muy amable en el sentido de aprender algo que no sabía hacer y pues yo empecé a trabajar en el Seguro Social donde ella participaba cuando yo tenía 17 años. Entonces Meche Román ya era Meche Román. Entonces, Ya. ya estamos hablando de que fue una gran enseñanza. Posteriormente, eso al tiempo me lleva a la Escuela Superior de Educación Física, cosa que agradezco muchísimo porque esto era lo mío, ¿no? Y a veces hay un momento en la vida de todos que no sabemos por dónde. Y a veces el topar con gente talentosa es difícil, era difícil, Meche, pero era una persona que sabía mucho y cuando uno ya estaba cerca de ella, normalmente podías aprender mucho de cosas que hacía. Y bueno, creo que es una pena que se nos adelante, pero al mismo tiempo nada más al rato la alcanzamos todos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, no sé si tú tengas alguna anécdota, profesor Candetti. Mira, yo creo que hay muchas, pero me tocó lidiar, batallar con Meche, una mujer que no le pedía permiso a nadie, que no le pedía parecer a nadie, una mujer
extraordinaria en su trayectoria deportiva, fantástica en la forma de ser con sus amigos, pero además puntual en lo que es la responsabilidad y el trabajo. Si alguien sabía de atletismo era ella, si alguien conocía el reglamento era ella. Yo tuve la oportunidad de tratarla cuando era la jefa de secretaría, la secretaria técnica del Santiago Nacazagua, que se realizaba en ese entonces en el Comité Olímpico Mexicano. No permitía ningún detalle fuera de lo que es la planeación y el orden, y los resultados saltan a la vista. Mercedes Román es una mujer excepcional, lo fue, lo es, lo será, porque creo que pocas mujeres alcanzaron el reconocimiento, la admiración y el respeto de todos los compañeros de profesión, que es tan difícil. Pero además, tengo comentarios de los que fueron sus alumnos en la MEFID, de decir que le aprendieron a ella todo lo que ella daba, porque ella se daba y se entregaba completamente. Que descanse en paz, la extraordinaria Mercedes Román. Sí, por supuesto. Oigan, y yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de Juegos Olímpicos, ¿ustedes alguna vez han escuchado cuál es el sentido del podio? Se los vamos a comentar después de que Paco Barón, a quien le estamos dando la bienvenida nuevamente, pues nos platique algo acerca del fútbol olímpico. Gracias, Yola, profesor Jandete, y también al doctor, al tocayo Bermejo. Yo quiero también, indicaba una palabra importante, el profesor Jandete, dijo respeto que tenía Meche, pero no tan solo de su grupo, de todo lo que era el atletismo, sino también de los medios de comunicación, los que nos dedicamos a ello, porque recuerdo que en 84, en los Juegos Olímpicos para Los Ángeles, cuando ingreso a Televisa, y me indican que debo de ser el coordinador y demás del programa Lo Mejor de la Olimpiada, fueron mis primeros Juegos Olímpicos, me acerqué a ella y con una gran valoración y gran respeto, y en lugar de decirme, ay niño, ¿no? Como muchos decían, tuvo la enseñanza y la paciencia para hacerlo, y siempre se lo reconocí cuando estábamos siempre juntos o coincidíamos en algún evento de Juegos Olímpicos, sobre todo en el ciclo olímpico de centroamericanos, panamericanos y olimpiada, se mostraba con una sapiencia impresionante y era un agasajo, disculpen la palabra, si lo puedo decir así, estar conversando sobre ella, con el atletismo y con todo lo que es esa gran fuente de sabiduría que tenía. Por supuesto que nos lastima las idas, ¿no? De gente que siempre nos daba una riqueza, una palabra, desde una palabra hasta una acción. Y sí, lo sentimos y creo que estos grandes hombres fueron, y mujeres, por supuesto, fueron importantes en nuestro país y un reconocimiento también de los medios de comunicación, aunque yo no soy dueño, pero participé en uno, siempre decía, ¿no? Y siempre había compañeros que se dedicaban al deporte amateur y que obviamente con los Juegos Olímpicos lo más principal, lo que se lleva a cabo el olimpismo es el atletismo, ¿no? Eso es creo que lo más importante dentro de unos Juegos Olímpicos, que obviamente se fueron añadiendo deportes, que es normal, pero el atletismo es lo mejor, ¿no? La segunda semana de Juegos Olímpicos es lo que más nos mueve el corazón y nos mueve las piernas, porque queremos también nosotros correr, aunque no podamos, ¿no? Pero bueno, ya me alargué con este pequeño homenaje a Meche y rápidamente les platico del fútbol varonil, que van a participar 16 selecciones, 2 de CONCACAF, que son Estados Unidos y República Dominicana, de 2 de CONMEBOL, que es Argentina y Paraguay, de la UEFA, España, Ucrania e Israel, Francia como país sede también estará ahí, y la Confederación Africana tiene a Egipto, a Guinea y a Mali, y por supuesto a Marruecos. Fueron 4 lugares los que tiene la Confederación Africana, por eso siempre en el fútbol los africanos pues siempre son importantes. Y aparte de la asiática tiene a Irak, a Japón y a Uzbekistán. Oceanía tiene a Nueva Zelanda dentro del fútbol varonil, que empieza el miércoles el partido entre Argentina contra Marruecos en Saint-Étienne, que es bellísima esa ciudad,
Y bueno, el director técnico es Javier Mascherano, que fue campeón olímpico y también campeón mundial con la selección de Argentina y por supuesto con el Barcelona, el famoso Mascherano, que es un hombre importante y va a estar ahí tres jugadores de minoría de edad, que es Jerónimo, bueno, de mayoría de edad, que es Jerónimo Rulli, que tiene 32 años, Nicolás Otamendi, un buen defensor, de 36 años, y Julián Álvarez, de 28, que tiene justamente el Manchester City, que ustedes lo recuerdan, de Pep Guardiola. Y nos vamos rápido con el fútbol femenil. Este empieza el 25, el jueves. Los favoritos obviamente es España, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Francia como país sede. Estos son 12 selecciones del fútbol femenil. España tiene a 15 jugadoras campeonas del mundo. Es la gran favorita España junto con Francia en lo que se refiere al fútbol femenil. Estados Unidos, Alemania y por supuesto Brasil son las grandes favoritas para llevarse a cabo este certamen que México, sniff, no se encuentra justamente en esta justa ni varonil ni femenil y ahorita están pensando en traer, ¿cómo se dice? Sacar el güey de la barrera, ¿cómo se dice? La barranca. El de la barranca, bueno, también de la barrera porque son muy güeyes, con perdón. Fútbol mexicano está terrible, pero bueno, eso es a grandes rasgos todo lo que va a pasar dentro del fútbol femenil y varonil. Ya estaremos platicando, por supuesto, y el próximo miércoles estarán jugando y la inauguración es el viernes justamente esa inauguración que ha despertado pues muchos comentarios y también, por supuesto, las sorpresas. Siempre las inauguraciones, a mí, en lo personal, cuando he estado ahí las clausuras, me hacen llorar porque siempre sorprende. Es la unión que se tiene el ser humano sin raza, credo, religión y demás. Y ahorita Francia está en una situación política muy importante, ya después en algún momento lo platicaremos y por supuesto estaremos pendientes de todo lo que sepan mis compañeros, que son unas sapiencias, pero sapiencias en los deportes. Yolanda, Bermejo, Mario, que no se encuentra aquí, y por supuesto los invitados, y el profesor Jandete también son eminencias. Les mando un saludo, un abrazo y estaremos siempre al pendiente de todo esto, de esta experiencia deportiva. Se me olvidaba. Un saludo a los patrocinadores. Saludos y gracias por confiar en nosotros. Bueno, pues muchas gracias a Francisco Barón. Y bueno, tenemos muchas cosas más de qué platicar en esta experiencia deportiva. Yo creo que un buen tema podría ser el Tour de Francia. Ese tour que ahora lo vuelve a ganar Tadej Pogacar, pero que no solamente origina esto, sino que vamos a vincularlo un poquito con los Juegos Olímpicos. Aunque no lo gana Richard Carapaz, el ecuatoriano, que es actualmente el campeón olímpico de ruta, ha levantado muchísima polémica porque no fue él el designado para representar a Ecuador en la justa de París. Resulta que a París no va Richard Carapaz, sino Jonathan Narváez. Jonathan Narváez es actualmente el campeón panamericano, pero pues Richard Carapaz no solamente es el campeón olímpico, sino que ahora en este Tour de Francia se coronó como el más combativo de los ciclistas y además se corona también como el mejor en la montaña. Sin embargo, hay veces que no captamos la idea de cómo está organizado el deporte. Y el deporte está organizado por federaciones. Y las federaciones convocan a procesos selectivos para conformar precisamente a quienes los van a representar en una justa olímpica. Jonathan Narváez sí siguió el proceso, mientras que Richard Carapaz no lo hizo y quiere ir o pretendía ir, ya a estas alturas ya no hay manera, simplemente porque era el campeón defensor. Mientras que el proceso selectivo lo siguió Jonathan Narváez y se ganó su lugar. ¿Ustedes qué opinan? Beto.
Creo que tiene problemas, Beto, quería Sí, hablar. dejamos de escucharlo. Mientras dinos tú, Fran. Mira, la verdad es que es polémica muchas veces los comentarios, ¿no? De qué hacer y cómo llevarlo a cabo. Y de hecho, yo estaba tratando de encontrar algunas cosas interesantes para lo que viene. Ahorita estamos a unos días de Juegos Olímpicos, entonces como que todo el deporte se pone en la vista de todos los aficionados y todo el público. Creo que eso de alguna manera nos pone en un contexto interesante y y bueno, todos los reflectores están precisamente en materia deportiva. Esa es la magia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, En- ¿no? Eso es mágico. Y fíjense, si me permites, quisiera hacer un comentario más en materia de lo que es la esencia de los Juegos Olímpicos. El hecho de que la primera vez que participa México es precisamente en los Juegos de París, en Francia, en 1900. Entonces esto hace que haya desde mi punto de vista, un poco de tratar de recordar lo que pasó en el proceso del desarrollo del deporte y por el otro lado, el ver qué es lo que ha pasado, ¿no? En muchas ocasiones se le juzga a los deportistas cuando quedan en un cuarto, en un quinto lugar, como un gran fracaso, ¿no? Y hay muchas ópticas para verlo, pero yo soy de la opinión de que en cuántas cosas somos cuartos o quintos del mundo. Este, a lo que voy es, se, se ha puesto que nada más tienes que ser medallista o primero, segundo, tercer lugar para poder ser reconocido como un gran trabajo el que hayas hecho. Y entonces lo considero que es muy injusto para la parte del deporte el que se nos haga eso, ¿no? Que se nos quite esa oportunidad de, de alguna manera ser reconocidos cuando estás dentro de los 10 mejores del mundo o los 20 mejores del mundo, o es más, me voy más lejos, los mejores del país o los mejores del continente. Entonces es ahí a donde yo creo que hay una situación a donde no hemos podido de alguna manera, los que hemos sido educadores, el poder transmitir, decir, ¿por qué para algunas cosas sí se le da un reconocimiento a la gente que está destacando a nivel mundial y otros atletas en particular, si no están en los tres primeros en los Juegos Olímpicos, fue un fracaso? Entonces ahí es polémico y difícil de aceptar y de manejar. En el caso particular, yo detono o creo, tenemos en estos Juegos, tenemos 109 deportistas con boletos para los Juegos Olímpicos. No va el que quiere. Aquí sí quiero hacer mucha énfasis, ¿no? O sea, que yo no hubiera dado, y muchos que hicimos deporte, el ver estado en unos Juegos Olímpicos. Bueno, lo más cercano que he estado yo en Juegos Olímpicos fue en México 68, tenía 10 años. Entonces me acuerdo que todos nos volvimos locos, todos en mis vecinos, mis primos, la familia. Recuerdo un tío, mi tío Jorge, que tú lo conoces, compró una televisión a color porque las televisiones en esos entonces eran en blanco y negro. Entonces, imagínate ver la inauguración de esos juegos a color, donde era un nacionalismo que se nos generó muy, muy importante, ¿no? Y en ese sentido, después nos llevaban a Villa Olímpica a ver esto. Lo que quiero destacar es por qué de alguna manera el deporte se le exige tanto y no se le reconoce si no estás dentro de los tres primeros lugares. Sí, lo Yo, que es totalmente injusto, Fran, profe Jandete, Mario, de verdad es muy injusto porque no hemos entendido muchas veces el gran filtro que se hace. ¿En dónde empieza? En que somos millones de seres humanos. De esos millones, ¿cuántos practican deporte? De esos que practican deporte, ¿qué deporte es el que practican? De ese deporte que practican, ¿cómo se van haciendo este tipo de selecciones? ¿Y cómo es que eres de los afortunados
120, 80, a veces 48, a veces 16 que van a Juegos Olímpicos. Dependiendo qué deporte es el filtro. Y si tú en unos Juegos Olímpicos consigues el lugar, vamos a suponer, por ejemplo, un maratón, consigues el lugar en 47. Caramba, si te pones a pensar en todos los millones de personas que lo dejan de hacer, que ni siquiera se atreven, que ni siquiera lo completan, que ya eres un olímpico. Ahora, no digo que sería ideal que todos se consideren porque fueron olímpicos y ahí quede. No, también tienen una responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues van a esos Juegos Olímpicos con su esfuerzo y con los impuestos de un país. Claro, también hay patrocinadores que también hay que Oye, a esta primera media hora de programa sí hay que agradecer a la gente que nos está apoyando. Desde luego a los amigos del Hotel Resort, ¿cómo se llama? Hotel del Bosque, en Tula de Allende Hidalgo, la capital de la cultura tolteca, que generosamente nos han apoyado y han confiado en nosotros y piensan que podemos apoyar desde nuestra muy humilde opinión, que es opinión de cada uno, poder conjuntar un criterio para las gentes que nos están escuchando. También el despacho de abogados Mañón Quintana, que se pone a sus órdenes para cualquier situación jurídica que no está por demás. Mañón Quintana Abogados también está con nosotros. Desde luego la empresa de secadores de manos, Excel Dryer, que nos brinda su oportunidad. La empresa de Mario, que precisamente Mario anda dando cursos, capacitación, es una empresa de coaching que también se sumó a esta cruzada para poder estar con ustedes. Y me falta, ¿quién me falta? Creo que por el momento son todos los que me están apoyando, ¿no? No se me olvida nadie. Y platicamos un tema muy importante, pero miren, tengo un mensaje de una persona, expresidente de Asociación Deportiva, que dice que solo estamos dando un lado de la luna y que la luna tiene su lado oscuro. En este caso, tratándose de Meche Román, en su dureza, en su convicción, en su a veces intransigencia, pues también tuvo algunos detalles con algunos funcionarios, deportistas, entrenadores, de tal suerte que también tuvo sus bemoles. Ya no se puede defender, la conocemos, sabemos que no deja eso de restarle méritos de ser un ícono dentro del deporte nacional. Pero miren, este tema desde federaciones y de asociaciones y de reglamentos es un cuchillo de doble filo. A veces se utiliza para hacer las cosas bien y otras veces para fastidiar a alguien. Yo recuerdo que en la Olimpiada, en los Juegos Olímpicos pasados, los de Tokio, Paola Espinosa no pudo asistir a los Juegos porque ahí le sacaron un asunto de no participación en un selectivo que obligaba, que decía que todo esto se hizo un argüende. Paola exigió derechos, ponderó que merecía por su trayectoria, pero desde los más altos niveles del deporte nacional le dijeron: aquí hay que cumplir con ciertos lineamientos y procedimientos. Y bueno, Paola prácticamente se retiró en esos Juegos porque no pudo cumplir con los requerimientos de hacer un selectivo. Y bueno, y también recuerdo que en los Juegos Olímpicos de Londres
en el 2010 a la misma Paola le buscaban compañera para los clavados sincronizados porque su compañera, creo que era Tatiana Ortiz, había decidido retirarse del deporte. Y entonces venía la decisión quién iba a acompañar a Paola. Carolina Mendoza, que en ese momento era, por decir, la más adelantada de las niñas de nuevo ingreso, perdón, Londres 2012, mi Alzheimer es galopante. Y estaba esta niña que ahora es la banderada nacional, que en ese tiempo tenía 16 años. Al final, la comisión técnica de clavados, que acuérdense, se integró con una comisión y nadie sabe, nadie supo quién es y quién decide y cómo se da, porque hay decisiones que se toman por línea, por encargo. Se decidió entonces que fuera Alejandra se llama, yo ¿no te escuché? La compañera. Alejandra Orozco. Alejandra Orozco, 16 años, y se apostó todo a que iba a ser la compañera de Paola. Al final alcanzaron la medalla de bronce en los sincronizados y ahí prácticamente inició la carrera de Alejandra con una exigencia altísima. No defraudó, se vino preparando, vino haciendo su carrera. Creo que ha tenido una carrera muy interesante. Ahora es nuestra banderada nacional, creo que con mucho mérito. Y listos pues, porque estamos a unos días de que inicie la ceremonia. La salida de la delegación mexicana fue en un ambiente de optimismo, de jolgorio, de gusto, festiva, a pesar de las terribles, profundas y tremendas divisiones que existen en las cabezas del deporte nacional. Adelante. Bueno, y déjame decirles a todos y a quienes nos escuchan que el día de hoy, por azares del destino, vi en un programa de televisión en vivo Ana Gabriela Guevara, que decía que es una necedad que haya una comisión estabilizadora en la natación. A ver, la comisión estabilizadora no se formó en México porque sí, la mandó la World Aquatics porque desconoció al presidente de la Federación Mexicana con documento en mano de los porqués, porque no estaba cumpliendo con qué. Sí lo dijo, sí lo anunciaron, sí presentaron, digamos que las pruebas, y entonces por eso se forma una comisión estabilizadora. Entonces, pobre Ana, que no tiene idea de dónde vienen las cosas o cómo se hacen, porque no tiene que ver con un capricho mexicano, para empezar. Para seguir, dijo que era absurdo que fuera una Federación Mexicana de Natación, cuando en realidad pues debiera ser una federación de clavados. O sea, ya quiere organizar el deporte universal. Pero ¿cómo es posible que siendo la titular del deporte no entienda que la World Aquatics, que ahora es así como se llama, pues tiene en su conjunto varias actividades y así está conformado? No es que en México se pueda o no se pueda separar. Muchas veces lo han analizado, el separar a las actividades acuáticas. Pero al final del día hoy están juntas en una sola federación internacional hoy llamada World Aquatics. Entonces, caramba, no son necedades. Están hechas así de manera internacional. No emanaron de la nada aquí en México de esa manera. Entonces, sí, esto de que la autoridad tenga pues tanta indolencia al hablar de la organización del deporte, es la necedad además
que les ha dado a muchas dirigencias deportivas y a mucha gente incluso que desconoce cómo se conforma una federación, el faltarles al respeto a estas organizaciones, que además son en México organizaciones civiles sin fines de lucro. Además. Ana Gabriela Guevara no entiende que no entiende, porque contrasta la decisión y las declaraciones que da sobre la Federación de Natación o la Comisión Estabilizadora y las que realiza con la Federación Mexicana de Ciclismo, que nadie sabe, nadie supo quién es el presidente, quién es el que tiene los derechos sobre los recursos que genera esa federación. Lo que sí es bien cierto es que hubo una intervención ominosa y estúpida de la Unión Ciclista Internacional para desconocer un comité directivo o para sancionar a un presidente, perdón, pero no para sancionar a un comité directivo. Y Ana Gabriela Guevara lo tomó como encargo suyo y se puso a hacer un trabajo de zipi-zapa para escarbar en las piedras más recónditas de este país, buscando presidentes de asociación que pudieran ser afines a lo que ella necesitaba para tener el control de la federación. Y los encontró. No, bueno, a ver, profe Jandet, es que Ana Gabriela Guevara no se dedicó a eso nada más. Ana Gabriela Guevara fue la promotora de la suspensión que lleva ya casi 3 años, en septiembre se cumplirán 3 años, de una suspensión provisional. Y una suspensión provisional que no ha podido pasar ni a menores ni a mayores por culpa de la UCI en principio, porque no ha demostrado, como lo hizo World Aquatics, con papelito en mano diciendo esto fue lo que faltó. Lo que la UCI hizo fue decir, me dijeron que dicen y entonces suspendo. Y la verdad es que pues, Ana Gabriela fue una de las promotoras para que esto sucediera, curiosamente por un caso como el de Richard Carapaz y Jonathan Narváez. Es decir, porque no se eligió, en su entender, a la persona correcta para que nos representara en Tokio en la prueba de velocidad, sobre todo en la velocidad por equipos. Pero hubo un proceso selectivo en donde su consentida quedó en tercer lugar, aun cuando hasta hoy tiene el récord del mundo de los 500 metros. Pero aún con ese récord de los 500 metros no tiene que ver ni con la distancia ni con lo que es la prueba de velocidad por equipos. Jessica Salazar no era la tercera, sigue siendo la tercera en los tiempos que han estado dando desde el ciclo pasado hasta el actual en esa prueba de velocidad, con la ventaja de que ahora sí va a ir a Juegos Olímpicos, porque ahora esa prueba de velocidad no es para 2, es para 3. Y entonces, como es la tercera, ahora sí está calificada. Pero esta suspensión ha sido ridícula. Sin embargo, yo creo que hay que ver ahorita que se debe de convocar a una elección, pero ahora de la misma UCI que le dio esta encomienda a la CONADE, cuando se da cuenta que la CONADE hace las cosas con el hígado y no con el estatuto, le cambia la jugada al Comité Olímpico, y el Comité Olímpico, sin saber a ciencia cierta cómo resolver, se ha dedicado a las cuestiones internacionales, pero no permiten el avance nacional. Yo sí estoy muy, muy confiada, ojalá que así suceda, que al terminar Juegos Olímpicos se pueda lanzar la convocatoria y que antes de que sea el Congreso de la UCI el 22 de septiembre de este año, se pueda ya contar con un nuevo consejo directivo y entonces pues vuelva a funcionar la federación como lo hacía. Hay que dejar en claro que el presidente de la federación desde el 2021 dijo que él ya no quería ser el presidente, ya había cumplido sus ciclos, ya no tenía ningún interés.
En fin, Yola, la ventaja ahora, profe, pues es que hay ciclistas mexicanos que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Yola, estamos a 66 días de que se termine el régimen de Ana Gabriela Guevara. Ojalá. Una mujer, una funcionaria que no entendió, que no entendió. Está con nosotros Francisco Bermejo, que él participó en la administración de Ibar Cisniega. No, bueno. Para mi opinión muy personal, el mejor funcionario deportivo que hemos tenido en ese encargo. ¿Por qué? Porque Ibar no se dedicó a prender incienso para adularse, para vestirse. Ideó un sistema en la que los deportistas tuvieran una tribuna de participación con el respaldo directo, suficiente y aplicado de las autoridades de sus estados, de los recursos federales, porque para asistir a la Olimpiada Nacional, los deportistas no pagaban un centavo, ni los estados. Ellos se les enviaba dinero para uniformes, para pasajes, para preparación, para implementos, para lo que tú me digas. Y presentarse en la Olimpiada Nacional lo resolvía el presupuesto federal, que en conjunto con los estados sede hacían un gran presupuesto. Y era una competencia también entre gobernadores para ver quién alcanzaba el mejor puntaje y el mejor lugar y nivel en el escalafón nacional del deporte. Eso se acabó. Eso ya no existe. Y ahora los deportistas pues van a los llamados Juegos Nacionales de la CONADE, que además se hacen atropellando los derechos de las propias federaciones, adaptando eventos sin criterios deportivos establecidos. Podríamos decir que está mal el deporte, sí está mal, pero este es propiedad de las federaciones internacionales. Si tú quieres hacer otro deporte, pues puedes hacer otra federación. Pero si estás hablando de la Federación de Atletismo, tienes que seguirte por las reglas que impone la IAF. Si vas a hacer natación, por las reglas que impone la Federación Internacional. Y si vas a hacer taekwondo, ahorita aprovechando el saludo de mi querido amigo, maestro y sensei Gustavo San Cipriano Arroquín, tienes que seguir las reglas que te marca la Federación de Taekwondo, para que entonces estés dentro de la esfera del deporte universal. Y bueno, aquí en esta administración, en esta régimen que ahora vivimos, se les entrega recursos a los deportistas, es cierto, pero se los entregan a fin de competencia, cuando esos recursos ya no son totalmente útiles, porque tú los necesitas para tu transportación a tus competencias, a tu preparación, para tus vitaminas, para tus medicamentos, para tus lesiones, para tus terapias, para tu psicólogo, durante y antes de las competencias internacionales. Por eso yo digo 60 y tantos días para que termine la participación de Ana Gabriela Guevara. Que Ana Gabriela Guevara es un ícono del deporte nacional, pero es una basofia de los funcionarios públicos. Fíjate que me obliga a tus comentarios a hacer un recuerdo mental de que algunas cosas. Yo tuve la oportunidad de participar en el nacimiento de lo que fue la Olimpiada Nacional. Y es una de las cosas que yo no he podido entender de la presente administración, porque es probable que la mayoría de la gente no sepa lo que voy a comentar, pero Ana Gabriela Guevara no era de atletismo. Ana Gabriela Guevara era una atleta de básquetbol que no clasificó ni siquiera para representar a su estado. O sea, era buena, pero no le alcanzaba ni para ser seleccionada de su estado.
el punto que quiero destacar es que dentro de las muchas acciones que se hicieron en los tiempos que estás mencionando, habría que poner también de referencia que el grosor de los estados contaban con muy pocas instalaciones deportivas, salvo la Ciudad de México, que gozaba con todas las instalaciones de México 68. Entonces había ese problema como un problema importante. Otro problema importante es que nada más estaba la Escuela Nacional de Educación Física o Escuela Superior de Educación Física en su momento, como escuelas formadoras de cuadros de profesionales. Y no había en entrenamiento deportivo nada hasta que se creó el MEFID, que era la Escuela Militar de Educación Física y Deporte, que algunos de esos entrenadores acababan permeando a otros espacios deportivos, hasta que se crea la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, que fue la primera que tuvo el perfil de licenciados en entrenamiento deportivo. A lo que voy es, lo que se visualiza es, si no tienes instalación, si no tienes material didáctico, si no tienes un entrenador, difícilmente va a haber deporte. Entonces, sí se había conjuntado una serie de cosas y se empezó a construir en gran medida por muchas acciones que se tomaron en el Sistema Nacional del Deporte, que fue otro espacio también muy importante porque ahí se escuchaban todas las voces de todo mundo. Había diferencias muy marcadas y se fueron matizando. Creo que fue lo más importante que se hizo en el Sistema Nacional del Deporte. En la presente administración han ido quitaron el Sistema Nacional del Deporte, quitaron la Olimpiada porque era importante la Olimpiada, por lo que significaba. Se le pidió permiso al Comité Olímpico Mexicano para que los niños vivieran o se sintieran en unos Juegos Olímpicos y tuvieran así como un estímulo o una meta que pudieran seguir si fueran deportistas. En fin, como que se jugaron muchas acciones. Pero regreso al punto. El punto es que Ana Gabriela Guevara, a pesar de ser producto de que fue elegida por un sistema donde pretenden participar en más deportes, ella fue elegida para correr 400 y 800 metros que habían escogido de las basquetbolistas que no habían quedado en la selección de básquetbol. Y después tuvo la gran suerte de contar con un gran entrenador llegado de la zona de Alemania Democrática, que le da un entrenamiento especial y una serie de factores que se van sumando. Y lo que más me admira es, si es producto de todo eso, vivió todo eso, ¿cómo es posible que lo primero que hizo fue romper todo eso? Es muy claro de cómo venían la participación de México en Juegos Olímpicos, que normalmente teníamos una medallita, 2 medallitas, y no podíamos pasar más allá, quitando México 68. Pero empieza todo el movimiento de Juegos Olímpicos y al tiempo empezaron a destacar. Primero eran mayormente los de Ciudad de México, que llevaban una gran ventaja porque tenían instalaciones de México 68, como ya dije. Pero el punto fue que los estados empezaron a invertir y hoy por hoy la mayor parte de nuestros deportistas más destacados son de Jalisco, de Nuevo León, de Baja California y de la Ciudad de México, ¿no? Es ahí a donde yo creo que está la diferencia. Se tuvieron los elementos para que los atletas pudieran hacer cosas y pudieran participar. Y lo que más me preocupa es que particularmente hay un gran conflicto con clavados. Y clavados históricamente es la actividad deportiva que más medallas le ha dado a este país. Entonces, ¿cómo es posible que la propia gente que está manejando la política deportiva golpee y se esté peleando con la gente que más medallas te va a dar? Entonces, si se dan cuenta, he mencionado varios absurdos que se están dando, que han deteriorado en gran medida el deporte nacional y que no sabemos, porque al final de cuentas el termómetro que la población siempre tiene son Juegos Olímpicos. Si ganamos medallas, estamos bien. Si no ganamos medallas, fue un fracaso total. Independientemente de que vayan en procesos, que haya grandes talentos o que tengamos a muchos en cuarto lugar, que yo mencionaba hace ratito. Si no estás en los 3 primeros lugares, tuviste fracaso. Entonces, si se van dando cuenta cómo se van uniendo las cosas, el punto sustantivo es, no tenemos la paciencia como país para ver los resultados deportivos. No cuidamos lo que ya estábamos haciendo bien y empezamos a hacer cambios con lo que ya hicimos bien y lo que estaba mal lo dejamos así o se sigue y se va a muchos años de pleito y que no llegan a ningún lado y que al final de cuentas, ¿quién es el que pierde? Pierde el deporte, pierde el deportista y pierde el país al final de cuentas, ¿no? Entonces, aquí el punto medular es cómo vienen las cosas, cómo van a participar nuestros atletas en estos Juegos Olímpicos, cuando ha estado claramente marcado que se quitaron
los laboratorios que había en la CONADE, que se rompió el Sistema Nacional del Deporte, que los Juegos CONADE no han generado la expectativa o cubierto la expectativa que ya se tenía, van por la inercia que ya se tenía antes, pero no ha mejorado. No, Paco, no. Ni siquiera van por la inercia que se tenía antes. Antes realmente lo que se quería era ir formando las bases para luego ir a ese embudo del que hablábamos al principio del programa. Ahora no, ahora lo que se quiere es ver cuál estado invierte, cuál estado gasta y cuál es el mejor estado. Y después salieron los chicos de esa antes Olimpiada, ahora jueguitos, porque son jueguitos, y ni siquiera hay un verdadero seguimiento por parte de los estados, porque guardan su presupuesto para estos juegos, no para darle el seguimiento al que ya salió de esos juegos. Entonces, de nada sirve que tú ganes y al cumplir determinada edad, ya el Estado ya no le va a invertir contigo. Ya. Y entonces, ¿quién? Sí. Porque además los estados viven del presupuesto, pero no veo que generen patrocinios. Sí. Era otra de las estrategias que también se tenía y se promovía y se ayudaba y demás. Exacto. Y ahora las federaciones están atadas de manos para poder generar patrocinios. ¿Por qué? Porque no hay deducibilidad de impuestos, esa se la acabó Nelson Vargas. No hay un verdadero seguimiento para ese semillero que era la Olimpiada Nacional, que se la acabó Alfredo Castillo, y la gente genérico se pasa hablando mal de las federaciones sin entender cuáles son las funciones. Es correcto. Al grado que un tribunal como es el tribunal del deporte a nivel internacional, le dice a un deportista, perdiste tu demanda, el TAS, famoso TAS, y el deportista dice, y además como perdiste, tienes ahora la obligación de pagar lo que tuvo que pagar tu demandado, tú se lo tienes que reponer, porque demandó a una federación. Y entonces el deportista dice, no, yo no tengo dinero, el que tiene dinero es la federación. O sea, no saben lo que es una federación, lo que es una AC sin fines de lucro, y además seguramente sí tiene incluso más dinero un deportista de alto rendimiento cuando va ganando, cuando va generando, cuando va consiguiendo incluso patrocinios, que una federación en lo particular. Y hablo de federaciones, a excepción del fútbol, que es un negocio aparte, cualquiera otra. Estamos en los albores de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sugiero que se compren su botellita de vino, su queso de preferencia, para que viendo la inauguración que se va a realizar ahí en las aguas del río Sena, podamos disfrutar, pero además, y yo les digo algo, hay una entereza general de los deportistas de que van a hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque esta vez, a diferencia de otras, no llevan la exigencia gubernamental de resultados, porque los han tratado mal, los han humillado y los han descalificado. Esta vez nuestros deportistas van a luchar por sí mismos y por su país. Van a alcanzar la mejor actuación de sus vidas porque quieren demostrar que por sí mismos son valiosos. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Los deportistas mexicanos tienen muchas carencias y tienen muchas falencias, pero cuentan con el apoyo primero de sus entrenadores, que muchos entrenadores dejan de comer lo suyo para compartir con sus atletas a los que están preparando, con presidentes de asociación que andan tratando de lograr recursos y apoyos, con los presidentes de federación y aún así, sin apoyo, sin recursos, sin un espaldarazo de algún funcionario público, los muchachos están de pie y con ganas de alcanzar la mejor de sus batallas.
El tiempo nos come, mis queridos amigos. Yo creo que es el momento de que nos despidamos. Adelante. Yo nada más les quiero decir que, bueno, el próximo programa lo vamos a tener justamente cuando esté la inauguración y ya prácticamente, pues no terminando, yo creo que más bien como, sí, pues terminando, porque más o menos duran 2 horas. Estará a las 7:30 hora de París, es decir, 11:30 hora de México. Nosotros estaremos a la 1 de la tarde ya para platicarles lo que ha sido esta inauguración y comentarles también para el próximo programa quiénes van a ser nuestros primeros, bueno, es más, no, de una vez se los voy a decir antes de irnos. Nuestros primeros competidores van a ser de tiro con arco y son Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Ana Vázquez en la rama femenil. Y en la rama varonil vamos a tener a Matías Grande, a Bruno Martínez y a Carlos Rojas. Es muy importante porque ellos participan el día 25, es decir, el jueves. Hay eventos desde el miércoles, donde no está participando México, como el fútbol, el rugby y algunos otros, el balonmano, el handball. No hay representación mexicana en estas competencias, pero el jueves 25 sí, y bueno, es por ahí de la 1 de la mañana, tiempo de México, el inicio. Y esperamos que sigan pasando rondas para poderlos ver ya que haya amanecido si quieren, ¿no? Pues viene interesante. Nos vamos a estar desvelando y luego desmañanándonos y luego así pasa. Normalmente los Juegos Olímpicos tienen esa belleza y esperemos tener muchos de esos problemas viendo a muchos mexicanos haciendo su mejor papel. Tenemos muchos atletas. Yo traía ahí toda la lista de los deportes y cuántos atletas estábamos teniendo y demás, que en el siguiente programa, si me permiten, se los presentamos y pues, hay que darle seguimiento. La buena vibra sí llega hasta París. Pero claro. Entonces, en el entendido de que los muchachos, convencido, desde ahorita se los digo, van a hacer lo más que puedan, como siempre lo han hecho. Y que muchas veces los políticos los descartan por distintas razones o tal parece que ponen más problemas que apoyos a los muchachos. Entonces, estoy seguro que los muchachos van a hacer su mejor esfuerzo y esperemos que nos den muchas satisfacciones. También viene todo el mundo de clavados, vienen muchas cosas interesantes donde en forma histórica nuestros deportistas han hecho un gran papel. Estoy seguro que va a ser interesante, difícil, sí los horarios nos van a generar ese problemita. Sí, pero Pues, sí, claro que estamos con toda la selección, seguro estamos de que todos están haciendo lo mejor que pueden, han viajado muy contentos, ya hay una gran parte que está allá, no todos, obviamente hay una gran parte, y bueno, vamos a estar platicando de esto y vamos a estar de verdad con ellos emocionados, como dices, desvelándonos, y bueno, agradecidos. Tenemos casi 50 suscriptores en la página y creo que eso es muy importante porque hay que agradecerles mucho, pero mucho a quienes ya se suscribieron. Este programa se está grabando, este programa va a salir por esa página donde ya está toda esta gente que confió en nosotros desde antes de iniciar el programa y vamos a presentar también a nuevos patrocinadores agradecidos pero al 1000 con los que ya están y con los que vienen. Y por supuesto también muy agradecida con Fernanda y Mario Sandoval, que son nuestros productores y que pues sabemos que contamos con ellos. Y yo creo que sí es hora de despedirnos porque ya hasta la luz se fue. Sí, ya estamos. Vamos a tener invitados de diferentes disciplinas, de diferentes deportes. Gracias por su compañía. Queremos sus opiniones. ¿Cómo les gustaría que pudiéramos tener un punto de opinión? Y pues gracias a ustedes, amigos, por ser parte de esta pura experiencia deportiva. Gracias, hasta el viernes. Gracias, hasta el viernes.